Un saludo, estudiantes. Bienvenido a este curso de Resistencia y Ensayo en los Materiales. Para impartir este curso voy a estar usando el libro BIR de Mecánica de Materiales, que es el nombre que recibe la materia en otros países. En este caso es la quinta edición que está disponible en el aula por capítulos, y en él vamos a ir viendo todo el contenido de esta materia. En esta primera clase vamos a empezar con el capítulo 1, que es la introducción al concepto de esfuerzo. Aquí tenemos en el capítulo del libro toda la información necesaria para ir leyendo. Yo simplemente les voy a dar una introducción al tema, explicándolo con mis propias palabras. En el curso de mecánica estática o mecánica 1 se aprende todo lo que son las reacciones, fuerzas y sistemas de fuerza de elementos ideales, es decir, sólidos indeformables, sólidos ideales. Hay piezas que no van a, simplemente vamos a analizar las cargas y las reacciones que se producen en ellas, pero no cómo estas cargas o fuerzas afectan el cuerpo en sí. Aquí en la asignatura de resistencia de los materiales vamos a ver cómo esas cargas producen deformaciones, producen esfuerzos internos dentro del material y ya no se comportaría como aquel sólido ideal al que hemos trabajado hasta ahora. En esta asignatura se van a estudiar toda la incidencia interna que tienen las cargas sobre los cuerpos para permitirnos acercarnos más al mundo real, al mundo de las construcciones reales, donde hay estructuras formadas por elementos mecánicos, por piezas estructurales, las cuales son sometidas a diferentes esfuerzos. Para ello me voy a ir guiando por el libro. Acá tenemos un análisis vectorial de lo que son las cargas aplicadas en él y sus respectivas reacciones. Esto ya es manejado desde mecánica estática. Aquí tenemos el triángulo de fuerzas, aquí tenemos las reacciones en este punto B, y ahora vamos a estudiar los elementos que conforman esa estructura que teníamos en la parte superior, cómo las fuerzas actúan sobre él. Si observamos el cuerpo AB, aquí tenemos una compresión, es decir, dos cargas que están reduciendo la longitud del cuerpo porque lo están sometiendo a una compresión. En el caso del elemento CD tenemos una tensión, es decir, dos fuerzas que se alejan, iguales, opuestas, que se están alejando del cuerpo y están produciendo un estiramiento del cuerpo. Aquí en este apartado vemos esfuerzos en las estructuras y vamos a comenzar, como es típico en esta materia, a hablar de lo que es el esfuerzo de tensión. Esto es un tema bastante amplio. Por ahora yo voy a dar una pequeña introducción. Yo tengo un cuerpo, en este caso es un prisma cuadrado, que está sometido a dos cargas, P y P'. Estas cargas deben cumplir ciertas condiciones. Primero, deben ser cargas iguales. Segundo, deben ser de dirección opuesta y alejándose entre sí. Deben pasar por el centroide del cuerpo y deben actuar sobre un mismo eje. Y el cuerpo como tal que vamos a analizar debe ser de sección constante, de un material homogéneo y sin poros, sin agujeros, sin discontinuidades en la forma, porque eso generaría lo que más adelante vamos a ver como un concentrador de esfuerzo. Para este caso inicial, las cargas están alejando ese cuerpo, están sometiéndolo a una tensión, a un estiramiento. Se puede usar la palabra tensión o tracción, son sinónimos. Y si yo tomo el área A, que es el área transversal o perpendicular a la línea de acción de esas cargas, voy a tener unos pequeños esfuerzos que son los que van a reaccionar dentro del material. Es decir, el material ya no se va a comportar como un cuerpo ideal, indeformable, sino que internamente, si yo lo corto a la mitad, voy a tener reacciones internas que van a ser opuestas a la carga que estoy aplicando. La definición del esfuerzo, en este caso normal, se define como la carga entre el área, donde la carga sería en este caso la carga P, que es igual a P', solamente cambia en dirección, y el área es el área transversal donde se ha aplicado la carga. Aquí en el texto que está disponible en el aula pueden ir leyendo cada uno de los análisis que se hacen acá para irse adentrando más en este contenido. Por ahora yo voy a hacer algo muy sencillo para que se pueda entender. Seguimos analizando nuestro pequeño elemento de estudio, que sería este prisma de base rectangular. Aquí está explicado en el texto cómo se deduce la fórmula de los esfuerzos a través de un pequeño diferencial de área, el cual se establece un límite de la pequeña carga establecida por el pequeño diferencial de área, y eso nos da una mejor aproximación del sistema. Acá integramos para tener en toda el área de la sección
un valor de la carga, ¿sí? Que sería el esfuerzo por el diferencial de área. Para este caso tenemos la carga actuando en el punto C. Y aquí tenemos unos casos particulares que están desarrollados en el texto sobre las secciones donde parte del material no está en la línea de acción de la carga, sino que tiene una excentricidad. Como les dije, esto es una pequeña introducción, simplemente para que puedan ir al texto y leerlo con más calma. Otro tipo de esfuerzo que se presenta ya no es el esfuerzo normal como el que vimos anteriormente, es el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte tiene la siguiente característica. Ya no es la probeta sometida de A y B a tensión, sino que ahora se están actuando dos cargas que producen un cizallamiento, es decir, dos cargas que tienen una línea de acción, las cargas están lo suficientemente cercanas para producir una cortadura. En este caso es el principio que es como cuando las tijeras, usamos unas tijeras para cortar un papel, cuando usamos una guillotina para cortar láminas de acero o unas tijeras de láminas de acero de aviación. Ese tipo de herramientas trabajan con la acción del cortante. Aquí tenemos el otro tipo de esfuerzo que ya no es un esfuerzo normal, sino que es un esfuerzo de corte que lo vamos a denotar con la letra tau. ¿Sí? Tau promedio es la carga sobre el área. Pero en este caso, ¿cuál es el área? El área sería el área que está alineada con la línea de acción de la carga. Ya no es el área perpendicular como los esfuerzos normales sigma, que los vimos anteriormente, sino que esta es un área que es paralela, o a su vez también se le conoce en algunos textos como área de corte, ¿ok? Porque se producen los esfuerzos tau cortantes. Aquí tenemos un ejemplo clásico que es el de un perno sometido con dos varillas, con dos placas, y se produce en ellas una tensión o una compresión que genera un corte en el tornillo. Aquí vemos en el perno, lo que les estoy explicando en este caso, están sometidas a tensión las placas A y B, pero el efecto que produce en el perno es un efecto de cortante, porque la carga está desplazando el área que es paralela a la línea de acción de la carga. Aquí tenemos otros montajes y de ahí pasaríamos a lo que son unos esfuerzos de aplastamiento o de contacto. Esto es otro caso particular de los esfuerzos que se denotan con la letra B generalmente, también se dice contacto de Hertz, donde es, al igual que los de tensión, fuerza a la carga sobre el área, pero en este caso, aquí en la figura, no sería el área del perímetro, ¿ok? Por el espesor T de la placa, sino que sería la proyección plana, hasta como lo tenemos acá, así como está indicado en esta figura 1.23, estamos proyectando el área del medio cilindro, la estamos proyectando como un rectángulo que tiene un área de D por T. Y aquí por eso en la expresión aparecería como que el esfuerzo de aplastamiento es igual a la carga sobre el área o lo que es igual a la carga sobre el espesor por el diámetro del cuerpo cilíndrico. Aquí tenemos unos ejemplos de unas varillas sometidas a este tipo de esfuerzos, de cuales ya les he mencionado. Tenemos aquí esfuerzo cortante, es decir, en una estructura podemos tener presente esfuerzos de tensión, esfuerzos cortantes, esfuerzos de aplastamiento, inclusive esfuerzos de compresión, que son básicamente iguales a los de tensión, pero las cargas se estarían acercando y producen un acortamiento de la longitud del material. Posteriormente voy a estar resolviendo problemas aquí en otros videos, de videos que van a ser de tipo educativo, para ilustrar cómo se resuelven estos ejercicios, unos ejercicios resueltos en libro, algunos propuestos, para guiarlos en este tema de los esfuerzos. Esta sería la primera clase introductoria y posteriormente estaré dando más clases para ahondar un poco más en cada uno de los esfuerzos utilizados, cómo se calculan, cómo se trabajan, y me voy a apoyar en algunos modelos tridimensionales para explicar mejor estos diferentes tipos de esfuerzos y los puedan identificar fácilmente y sepan cómo abordar un ejercicio. En algunos casos pondré ejercicios reales, ejercicios de situaciones reales para que puedan ser utilizados en la práctica como ingenieros. Muchas gracias por su atención y no olvides suscribirte y darle like.